Corporación Farmalat cuenta con nueva planta productiva. En días recientes, nuestra planta número 2, ubicada en el kilómetro 27.5 de carretera a El Salvador, fue certificada con el informe 32, que otorga la Organización Mundial de la Salud, que garantiza las buenas prácticas de manufactura. Certificación que nos permite iniciar operaciones de forma inmediata, cumpliendo así con la demanda en salud en toda la región, manufacturando productos de la más alta calidad al servicio de la población. Planta Farmalat, carretera a El Salvador, cuenta con 10.400 metros cuadrados, que nos convierten en uno de los laboratorios más grandes y modernos de Latinoamérica, poniéndonos a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de productos en sus diversas formas farmacéuticas. No cabe duda que la visión de nuestro fundador, licenciado Héctor Paredes, sigue latente en la cultura Farmalat. La innovación y la expansión ponen de manifiesto el compromiso de continuar con su legado, de ofrecer productos diferenciados con el liderazgo de calidad que caracterizan a Corporación Farmalat. Lo que hace 3 años era un sueño, hoy es una realidad. Gracias a un equipo multidisciplinario que con tesón y enfoque trabajaron día a día para cumplir con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud en busca de la certificación del Informe 32. Y que gracias a ello nos permite tener ahora 2 plantas productivas al servicio de la población en todo Centroamérica, quienes confían en nuestras marcas. Por eso hoy agradecemos a todos nuestros colaboradores, a nuestros médicos amigos, clientes, socios comerciales, pacientes y público en general que con su preferencia nos honran y nos hacen parte de su tratamiento acompañándolos en el proceso en busca de salud. Hoy más que nunca estamos convencidos que, para alcanzar el éxito, se necesita imaginación y tiempo extra. Lo demás vendrá por compensación. Corporación Farmalat. Liderazgo de calidad. Muy buenas tardes y qué gusto saludarlos una vez más. El sistema respiratorio es vital para nuestra salud en general. Cuidarlo adecuadamente puede prevenir enfermedades como la tosferina, una infección bacteriana del tracto respiratorio altamente contagiosa que podría llegar a ser muy grave y muy peligrosa para los bebés y niños pequeños que no están completamente vacunados. Este es el tema de hoy y así comenzamos. Damos inicio a Los Investigadores Médicos para conocer qué es la tosferina. No es un virus como la mayoría de infecciones respiratorias en niños, es una bacteria que se llama Bordetella pertussis. ¿Por qué es importante la inmunización frente a este tipo de padecimiento? El problema es que los niños muy pequeños, de 3, 4, menos de 6 meses, la mortalidad puede ser muy alta. Y el problema es que estos niños los empezamos a vacunar a los 2 meses, pero los primeros meses se los pasan sin vacuna. Y la importancia de reforzar el sistema inmune con Cevilat frente a este nuevo brote. Para eso justamente se han diseñado también productos, tratamientos de la línea biomolecular que pueden de manera temprana impactar en la salud de una manera positiva. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Gracias por acompañarnos un fin de semana más cuando estamos abordando temas de interés y además muy actualizados con todo lo que está sucediendo no solo en Guatemala sino también en el mundo cuando escuchamos un aumento de casos de tosferina. Bueno, para hablar de ello tenemos a un experto, tenemos de invitado al doctor René Ordóñez, él es pediatra que nos estará acompañando para ir abordando este tema tan importante, así que por favor preste muchísima atención. Antes que nada, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Bien, Diana, gracias a ustedes por la invitación nuevamente a Los Investigadores Médicos para poder dirigirme a la audiencia, a la gran audiencia que tiene. Bueno, y es muy importante, doctor, sobre todo cuando estamos escuchando las noticias del aumento de casos de la tosferina, pero comencemos de lo más básico. ¿Qué entendemos por tosferina, doctor? Bueno, la tosferina es una infección respiratoria que la produce una bacteria. No es un virus como la mayoría de infecciones respiratorias en niños, es una bacteria que se llama Bordetella pertussis de alta contagiosidad. Es muy contagioso, el 80 al 90% de las personas que tienen contacto con una persona con tosferina se van a contagiar. No es como otras enfermedades, incluso el COVID, que era menos gente la que se contagiaba. Aquí es una enfermedad muy contagiosa. Bueno, hablamos de una enfermedad altamente contagiosa, doctor, pero ¿cómo se contagia entonces?
Es generalmente como la mayoría de infecciones respiratorias es por vía aérea, por estar platicando aquí nosotros. Si uno está enfermo, es portador de la bacteria, la está transmitiendo a la persona con la que está hablando, estornudos, por toser. Realmente tener contacto con alguna superficie e inmediatamente tocarse la cara también puede pasar, pero generalmente es por vía respiratoria Claro, y en el año 2021, doctor, si no estoy mal, se reportó un mínimo histórico de esta enfermedad, obviamente por las restricciones y también por el uso de las personas de la mascarilla, de lavarnos las manos y de evitar de alguna manera el contagio o exponernos a muchísimas más personas. Sin embargo, le quiero preguntar, ¿se puede prevenir entonces además de una inmunización? Con las medidas generales que aprendimos con el COVID, ¿verdad? Eso sí todos lo tenemos muy presente. Debemos usar mascarilla, evitar estar con personas enfermas, que las personas enfermas se aíslen con cualquier infección respiratoria, no mandar a los niños al colegio si están enfermos con un supuesto catarro que puede llegar a ser también una enfermedad más seria. Pero son las medidas de prevención generales que podemos tener, lavarnos las manos, no estarnos tocando la cara. Como todo lo que aprendimos para el COVID, pues se aplica a la mayoría de infecciones respiratorias. Claro, y ser muy responsables, ¿no? Usted lo mencionaba, si tenemos alguno de los síntomas que más adelante la doctora Gabriela Miranda los estará abordando a plenitud para que por favor tenga mucha atención a esa cápsula, pero obviamente saber y ser responsable y aislarnos de alguna manera hasta que el doctor no haya descartado que tenemos o no algún tipo de tosferina, esta bacteria que es altamente contagiosa, para ser también nosotros muy responsables. Doctor, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Es un poco difícil. Puede ser muy fácil porque tiene una tos muy especial, muy clásica. No sé cómo se va a ver en las cámaras, pero empieza... Y es un ruido que se ahoga, el niño incluso vomita, puede ponerse moradito, puede ponerse todo muy colorado, dejar de respirar. Es una tos bien impresionante cuando uno la ve, pero el problema que puede ser también una tos que se prolonga 3, 4 semanas, no una tos tan exagerada. Puede durar, le dicen, incluso los chinos le decían la tos de los 100 días, ¿verdad? O sea que puede durar hasta 100 días o más todavía. Entonces cualquier tos que es muy prolongada ya debería sospechar uno en tosferina. Obviamente estos pacientes que tienen esa tos así tan clásica, pues es de lo primero que uno debería acompañado sospechar. de fiebre, doctor? Generalmente no. No es una enfermedad que sea muy febril. O sea, generalmente empieza con una fase catarral, un par de semanas, de ahí empieza esta tos fea. Después de unas 2 a 6 semanas de esa tos, pues ya empieza a bajar y son otras semanas para que se quite. Pero generalmente cualquier tos que sea de ya mucho tiempo, 3, 4 semanas de una tos, ya debería sospechar uno que hay algo más y que puede ser tosferina. Pues, aparte de otras enfermedades, pero puede ser tosferina. Bueno, y afecta obviamente a los niños. Estamos viendo un repunte de casos de niños de 5 años para abajo que podría ser mortal incluso para los bebés o los niños de 1 año. ¿Es así, doctor? Ese es el problema con la tosferina. La tosferina generalmente es una enfermedad que puede durar mucho en adolescentes, en adultos, pero generalmente no pasa de ahí. Pero especialmente en niños menores de 1 año es una causa muy grande de mortalidad. Incluso antes de la época de las vacunas era una de las principales causas de muerte en niños de menos de 6 meses, y ya no digamos niños de 1, 2, 3 meses que se pueden poner bastante graves. Es una enfermedad muy seria en niños pequeños. Entonces es muy importante detectarla. Aún detectándola no se puede hacer mucho. Realmente no es como una bacteria que le das antibiótico y 3, 4 días ya está bien. Aquí le puede dar uno el antibiótico y realmente no se ve una gran mejoría. ¿Y cuál es el tratamiento entonces, doctor? Bueno, tratamientos antibióticos generalmente son los antibióticos que se llaman macrólidos: acitromicina, claritromicina, eritromicina. Pero deben darse en las primeras 2 a 3 semanas de la enfermedad, que el problema que ahí es más parece un catarro, entonces no le va a estar dando un antibiótico a los catarros. Segundo, realmente puede disminuir los síntomas, y lo que más ayuda es evitar el contagio, porque mata la bacteria y realmente ya no se está contagiando uno.
Pero el problema es que la bacteria causa mucho daño, especialmente en nuestros bronquios y en nuestra vía aérea. Entonces la bacteria puede desaparecer a las 3-4 semanas y ya no sirve darle antibiótico, pero el paciente sigue malo, ¿verdad? Y ahí ya no hace nada el antibiótico. Claro, doctor, y bueno, obviamente existe alarma, se han detectado y se han emitido, mejor dicho, distintos tipos de alertas sanitarias debido a este importante brote de tosferina. Obviamente, como un padre de familia, ahora que nos vemos envueltos en esta coyuntura nacional, y bueno, no solo nacional, porque está afectando no solo a Guatemala, sino a Latinoamérica y obviamente a otros países en el mundo. Pero como un padre de familia, si tenemos esta tos, vemos que nuestros pequeños empiezan a presentar esto, ahora lo más aconsejable sería, bueno, empezar con una tosferina, hacerlo lo más pronto posible para que tengamos la oportunidad de que el antibiótico actúe en nuestros pequeños. Pero doctor, con toda la experiencia que usted ha tenido con el manejo de estas y otras enfermedades de esta bacteria tan importante que podría ser mortal en nuestros niños, ¿por qué se ha presentado, según su experiencia, este rebrote tan importante en Guatemala? Bueno, primero, la tosferina realmente cada 2 a 5 años da brotes. Sí es usual que pase. Es muy importante en Guatemala. Por ejemplo, el año pasado, de enero a agosto del año pasado, tuvimos 9 casos de tosferina confirmados en Guatemala. Ahorita llevamos 110. Entonces es una subida de 1000% prácticamente. Uno de los factores importantes ha sido la vacunación. En el COVID bajó mucho la vacunación por el cierre de los centros de salud, de los hospitales, que todo se dirigió a controlar el COVID y a cuidar el COVID. Entonces se descuidó mucho la vacunación. Entonces muchas de nuestras coberturas de vacunación bajaron. El otro problema es el problema de la gente que empieza a hablar mal de las vacunas, que realmente los tiktokeros, aquellos ganan, entre más gente tengan, más ganan, ¿verdad? Entonces, si invento cosas o empiezo a hablar cosas que no son, pero toda la gente me pone atención y empiezo a ganar más dinero. Entonces, es un problema con la gente de antivacunas y que realmente ellos están interesados en otra cosa, ¿verdad? Solo crear conspiraciones y cosas así para que la gente les ponga atención, pero se basan en muchas cosas que no son ciertas, ¿verdad? Sí, hay mucha desinformación y obviamente también usted me lo mencionaba, el COVID vino a suspender, completar el esquema de vacunación de nuestros niños y no solo para tosferina, sino para otras enfermedades, doctor, y es muy importante completarlo, acudir con un médico, informarse de fuentes que son fiables, verificables y verdaderas, porque muchas veces, ya lo mencionaba, lo que escuchamos en TikTok o en otras redes sociales puede ser popular, pero no siempre es verdad, así que por favor acudir con un médico al mayor síntoma presente en nuestros pequeños, ¿no, doctor? Y bueno, estaba hablando que es realmente mortal para muchos pequeños, muchos niños. Yo creo que podríamos hacer un poco de énfasis en ello, doctor, para que las personas en casa sepan que realmente podemos luchar con una enfermedad que podría acabar con la vida de nuestros niños. Es bien importante porque, como te decía, el problema es que los niños muy pequeños de 3, 4, menos de 6 meses, la mortalidad puede ser muy alta. Y el problema es que estos niños los empezamos a vacunar a los 2 meses, pero los primeros meses se los pasan sin vacuna. Entonces, una de las estrategias que más ha ayudado a disminuir esta mortalidad por tosferina es vacunar a las madres embarazadas. Vacunarse desde la 28 semana hasta la 36 semana o 26 semanas hasta la 36 semana, recibir una dosis de la vacuna en cada embarazo. No, aquí no funciona eso que me la puse hace 5 años y que me duró 5 años, no. En cada embarazo se deberían poner la vacuna. Esa es una de las estrategias que más ha ayudado a disminuir la mortalidad en niños pequeñitos, porque la madre produce anticuerpos, se los pasa al bebé dentro del útero y cuando nace el bebé ya está preparado, ya es como que se hubiera vacunado dentro del útero y esos primeros 3, 4 meses en lo que empiezan a actuar las vacunas que le van a poner, él ya está protegido. Había una experiencias que se llamaba capullo, que se hablaba de vacunar a todos los abuelitos, a los tíos, todos los que vivían en la casa, pero realmente no demostró ser tan efectiva como vacunar a la madre embarazada. Bueno, realmente es muy importante y en el siguiente bloque donde usted nos estará acompañando nuevamente, doctor, estaremos hablando de eso precisamente, de la importancia de seguir un esquema de vacunación en la inmunización para nuestros niños. Eso y más al volver. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Gabriela Miranda de Clínicas del CIM. Hoy vamos a hablar sobre la tosferina y sus síntomas. La tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Aunque puede afectar a cualquier persona, los más vulnerables son los bebés, los niños pequeños y adultos mayores. Reconocer los síntomas a tiempo es clave para recibir atención médica adecuada.
Esta enfermedad se presenta en varias fases. Vamos a hablar de la fase catarral. En sus primeros días, la tos ferina se parece a un resfriado común. Los síntomas iniciales incluyen congestión nasal, estornudos, ojos llorosos, fiebre leve, tos intermitente y leve. En esta etapa suele pasar desapercibida porque parece un resfriado común o catarro. Luego viene la fase paroxística. Después de 1 o 2 semanas aparecen los síntomas más característicos: la tos intensa en accesos repetitivos, a menudo de 5 a 10 golpes seguidos. Esto dificulta respirar. Tras estos ataques, el paciente puede hacer un sonido agudo al inhalar, conocido como el gallo o whoop, característicos de esta. Vómitos después de toser, sobre todo en niños. Cansancio extremo tras los accesos de tos. En bebés puede presentar apnea, esto es, pausas en el periodo de respiración en lugar de la tos. Esta fase puede durar de 2 a 6 semanas. Es la más riesgosa, especialmente en los más pequeños. Y luego está la fase de convalecencia. Finalmente llega la recuperación. La tos empieza a disminuir en intensidad y frecuencia, pero puede persistir durante varias semanas, incluso a estímulos simples como reírse, hacer ejercicio, y puede reactivar la tos. En resumen, la tos ferina comienza como un resfriado común, pero evoluciona en accesos de tos intensa con dificultad para respirar. En muchos casos, vómitos. La detección temprana es vital, sobre todo en bebés, porque puede llegar a ser mortal. Después de estos consejos de salud, Desde que se empezó la vacunación se ha evitado 150 millones de muertes en el mundo, solo por las vacunas. O sea, es algo muy, muy importante. Junto con el agua potable es de lo que más ha prevenido muertes en el mundo. no se despegue de los investigadores médicos. Tu salud en cifras. Cada año se registra entre 24 y 50 millones de casos y hasta 300,000 muertos, sobre todo en niños menores de 5 años. A nivel global, la vacunación infantil no llega al 100%. Solo el 84% de los bebés recibió todas las dosis en el 2023. En Guatemala, para el 2024, se confirmaron solo 9 casos, pero en lo que va del año, ya van 110 casos confirmados, lo que representa un aumento del 1,122%. El 42% de los casos se concentran en el departamento de Guatemala, con brotes también en Izabal, Quiché, Chiquimula, Jutiapa y Quetzaltenango. El 72% de los casos son niños menores de 5 años, el grupo más vulnerable. La vacunación aún es baja. Pentavalente es menor del 90% de cobertura. Refuerzos a los 4 y 10 años menores a 70%. La vacuna PDAP en embarazadas solo es el 50%. Prevenir la tos ferina empieza en casa. Lavarse las manos, cubrirse al toser y evitar el contacto con personas que ya tienen un diagnóstico. Continuamos con los investigadores médicos. Hola, yo soy Luis Cacacho, atleta guatemalteco de CrossFit de alto rendimiento. Llevo 10 años practicando esta disciplina y 6 años aproximadamente dedicándome a esto profesionalmente. Como atleta de alto rendimiento me veo expuesto a muchas lesiones a lo largo de mi carrera, por eso gracias a Cetix Gel y su fórmula que me ayuda a aliviar y a desinflamar los músculos, lo recomiendo mucho para todas las personas para que logren recuperarse y regresar a su entreno lo antes posible. Cetix, alivio rápido en el foco del dolor. Continuamos en los investigadores médicos teniendo la visita tan importante del doctor René Ordóñez, pediatra, que nos está acompañando para hablar de la tos ferina y por qué se presenta y afecta especialmente a los niños, doctor. Y esa es mi primera pregunta, ¿por qué afecta tanto a los niños pequeños? Generalmente se debe a que los niños su inmunidad es baja. Ya lo hemos hablado mucho en otros programas de los investigadores médicos, que los niños, su defensa, su sistema inmune todavía es muy inmaduro y va madurando conforme crecen, conforme están expuestos a enfermedades. Y estas enfermedades, pues obviamente uno no tiene anticuerpos al nacer
Y por eso afecta mucho a niños pequeños, ¿verdad? Niños de 5 años para abajo, especialmente si no se han vacunado, ¿verdad? Muy importante de todo ello, obviamente estamos hablando de la importancia de seguir un esquema de vacunación. Doctor, hay algo muy importante, ¿cuánto tarda la enfermedad en desarrollarse una vez el pequeño haya tenido un contagio? Normalmente el periodo de contagio es de 7 a 21 días. O sea, normalmente desde que uno tiene contacto con la persona que está enferma, el promedio es de 7 a 10 días, puede llegar hasta 21 días, pero normalmente es de 7 a 21 días que se puede manifestar la enfermedad. Perfecto, doctor. Y bueno, hablando ya del esquema de vacunación, sabemos que es muy importante que muchas personas a lo mejor no lo han completado, pero ¿qué nos puede hablar de acerca de la importancia de seguir un esquema de vacunación y cómo es este esquema cuando estamos hablando de la tosferina? Es muy importante, Diana, porque el tener un esquema completo se refiere a todas las vacunas, que son múltiples enfermedades las que podemos prevenir. Y en la historia uno puede ver la diferencia. Se ha calculado que desde que se empezó la vacunación se ha evitado 150 millones de muertes en el mundo, solo por las vacunas. O sea, es algo muy, muy importante. Junto con el agua potable es de lo que más ha prevenido muertes en el mundo. El esquema de vacunación para tosferina, la vacuna va junto con la vacuna de difteria, tétanos, tosferina. Normalmente se aplica la pentavalente o la hexavalente en las clínicas privadas, pero son difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hemófilos influenza que evita ciertas meningitis y hepatitis B. Entonces el esquema se empieza a los 2 meses, a los 4, a los 6, después se pone un refuerzo al año y medio, después a los 4 o 5 años, después a los 9 años y después idealmente se debería poner cada 5 o cada 10 años una vacuna de refuerzo. Es bien importante decir que la vacuna no dura toda la vida, la vacuna dura unos 5 o 6 años y después empieza a bajar la inmunidad. No es 100% efectiva tampoco, ¿verdad? Ayuda mucho a prevenir la enfermedad, tal vez incluso a hacerla más suave en las personas que están vacunadas, pero por eso es que se debe seguir todo el esquema de vacunación, porque en 5 o 6 años uno ya pierde la inmunidad, y es por eso que tenemos mucho problema con manifestaciones clínicas en adolescentes y en adultos, porque los niños están muy bien vacunados, nos preocupamos mucho de los niños, pero descuidamos mucho a los adolescentes y a los adultos. Y el problema es que tal vez no va a ser una enfermedad mortal para ellos, pero la pueden transmitir a un niño pequeño. Y entonces el problema, por eso es que es mejor tener un esquema completo de vacuna. Doctor, y por ejemplo, a un niño, unos padres de familia que te cumplieron con el esquema de vacunación de su niño de 5 años para abajo, pero ahora es un adolescente, ¿sí recomienda entonces también tener una vacuna contra la tosferina, por ejemplo? Sí. Como te decía, el esquema es a los 5, a los 9 años se pone otro refuerzo y después cada 5 años, a los 15 años, a los 20. No lo hacemos tan así, pero deberíamos tener ese cuidado de vacunar especialmente a los jóvenes grandes, al menos poner la vacuna de los 9, 10 años para que en la adolescencia no vayan a tener tanto problema. Bueno, doctor, ¿y qué pasa entonces con aquellos padres de familia que por X o Y razón no completaron un esquema de vacunación en niños menores de 5 años? Ya nos ha explicado la importancia de la vacunación, del por qué debemos acudir, pero ¿qué pasa entonces para aquel niño que no tiene completo este esquema? Bueno, eso pasa todo el tiempo, no es ningún problema. Primero, Diana, no se pierde, no hay que empezar de nuevo. O sea que me puse las del primer año, pues ya no puse, entonces tiene que empezar de nuevo, no es cierto. Digamos, bueno, me puse las 3 primeras del año, ahorita tiene 5 años, bueno, entonces ponemos lo que era el refuerzo del año y medio, la cuarta, después de unos meses o un año podemos poner la que es la de los 4 años y ahí ponerlas otra vez. Es lo que se llama catch up, o sea, como que alcanzarlo, ¿verdad? O sea, alcanzar las que le faltan, pero no hay necesidad de empezar de nuevo. Se pueden seguir poniendo las vacunas que lo van a proteger. Tal vez lo dejamos sin protección unos años, pero a partir de que las empecemos a poner, vamos a volver a protegerlo. Entonces, solo volvemos a empezar nada más donde las dejamos. Donde las dejamos, muy importantes, porque sí, muchas personas pensamos o tenemos la idea de que, bueno, no las pudimos concluir, entonces tenemos que volver a iniciar y obviamente representa un gasto bastante oneroso para padres de familia y obviamente tenemos esta desinformación de no saber qué hacer, pero es muy importante y agradezco mucho su valiosa participación, doctor, en lo que acaba de mencionar. Algo muy importante, doctor, en
esta época es reforzar nuestro sistema inmune. Usted muchas veces lo ha compartido con nosotros cuando tenemos el gusto de que nos acompañe, porque además acompañado de una buena nutrición, el uso de micronutrientes, de minerales, por ejemplo, los que están contenidos en Sevilat Kids, ahora que estamos hablando de proteger la inmunidad de nuestros niños, porque son tan efectivos los componentes de Sevilat Kids, sobre todo. Bueno, generalmente lo hemos hablado mucho, ¿verdad? De que una buena nutrición completa, en todo sentido, macronutrientes y micronutrientes, van a hacer que nuestro sistema inmunológico, nuestras células funcionen adecuadamente. Digamos, sustancias como la betalaína que tiene Sevilat, que es un derivado de la remolacha, ayuda mucho a estabilizar las células inmunes, ayuda mucho a que las células se reproduzcan y trabajen bien, igual con el zinc, el magnesio, la vitamina C, pero en realidad todos los micronutrientes que podamos darle al niño lo van a ayudar. De preferencia, primero es una buena alimentación, ¿verdad? Si hay una alimentación saludable, una alimentación que contenga todos los nutrientes, la verdad que en parte no es necesario dar estos productos, pero no lo hacemos. O sea, realmente nuestra alimentación actualmente en niños y en adultos es muy deficiente, bastante deficiente. Comemos demasiada chuchería, demasiada comida de la calle y obviamente no es algo que vaya a tener todos los nutrientes, como comer una buena cantidad de vegetales, de frutas, carnes, mariscos. Entonces sí es adecuado mejor ayudarnos con estos productos, ¿verdad? Claro, y realmente son productos que pueden ser utilizados con toda la familia y obviamente de una manera preventiva también, como es el caso de Sevilat Kids, que además tiene un sabor que agrada a los niños y que puede acompañarse muy bien a lo largo de cualquier terapia que estén o no realizando, y obviamente queremos mantenerlos sanos y de alguna manera desarrollar y potencializar su sistema inmune, sobre todo en esta época donde escuchamos muchísimas noticias falsas, y qué mejor que mantenerlos siempre bien protegidos. Doctor, tenemos un minuto más, pero quisiera aprovecharlo para que usted dé un mensaje muy importante para la prevención y obviamente el tratamiento de la tosferina en nuestros pequeños. Bueno, primero vacunarse, ¿verdad? Por favor, pongan al día su esquema de vacunación, lleven a los niños a vacunarse. Las vacunas realmente tienen muy pocos problemas. No voy a decir que no tengan problemas. Pueden tener pero muy pocos problemas comparado con lo que uno puede llegar a tener enfermándose. Entonces, no es cierto que realmente las vacunas vayan, por ejemplo, a provocar autismo. Eso está completamente descartado en muchos estudios. Son mitos, a veces son estudios que no han sido bien hechos y la gente pone que producen tal enfermedad, pero no es cierto. La otra cosa, una cosa muy importante que dijiste, sí son caras, pero están disponibles en los centros de salud gratis, están disponibles en el Seguro Social gratis. Entonces realmente no es una excusa que no tengamos dinero en ese momento para no llevar a nuestros hijos a vacunarse. Tal vez es un poco más incómodo llegar a un centro de salud que va a llevar tiempo y todo, pero lo que vamos a darle a nuestros hijos vale la pena hacerlo. Es un esfuerzo que vale la pena hacerlo y obviamente nosotros agradecemos como siempre su expertise, hablarnos tan claro y a darnos a conocer la importancia de esta enfermedad, de esta bacteria que podría llegar a ser mortal. Así que por favor mucha atención a lo que acá hemos estado platicando. Si usted no escuchó la primera parte del programa, recuerde que lo puede sintonizar o verlo a través de nuestro canal de YouTube, Los Investigadores Médicos. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con mucho más. Después de estos consejos de salud, esta tos puede llegar a durar la enfermedad como tal hasta 10 semanas en una persona. no se despegue de los investigadores médicos. Es momento de nuestra trivia de hoy. La tosferina es causada por A, un virus, B, una bacteria, C, un hongo, D, un parásito. La respuesta al regresar en Los Investigadores Médicos. Hola, yo soy Luis Cacacho, atleta guatemalteco de CrossFit de alto rendimiento. Llevo 10 años practicando esta disciplina y 6 años aproximadamente dedicándome a esto profesionalmente. Como atleta de alto rendimiento me veo expuesto a muchas lesiones a lo largo de mi carrera, por eso gracias a Cetix Gel y su fórmula que me ayuda a aliviar y a desinflamar los músculos, lo recomiendo mucho para todas las personas para que logren recuperarse y regresar a su entreno lo antes posible. Cetix, alivio rápido en el foco del dolor.
Estamos de vuelta en Los Investigadores Médicos y estamos listos con la respuesta de nuestra trivia. La tosferina es causada por A, un virus, B, una bacteria, C, un hongo, D, un parásito. Respuesta correcta, B, una bacteria. La tosferina está provocada por la bacteria Bordetella pertussis. Esta bacteria se aloja en la nariz y garganta y produce toxinas que irritan las vías respiratorias, causando los ataques de tos intensos y repetitivos que caracterizan a la enfermedad. A diferencia de otras infecciones respiratorias como la gripe, que es causada por virus, la tosferina requiere tratamiento antibiótico para controlar la infección y reducir el riesgo de contagio. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Los Investigadores Médicos para tratar ya el tema de la tosferina y cómo nos afecta en los adultos. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Gabriela Miranda. Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy contenta, Dianita, de estar acá con ustedes y pues el día de hoy compartiendo este tema tan importante, tan interesante. Ya lo vimos, la tosferina en niños, y ahora pues vamos a adentrarnos un poquito al otro rango de la población, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque creo que hay mucha expectativa, sobre todo para nosotros los adultos, qué está pasando con este repunte de casos que lo mencionábamos. No solo es en Guatemala, sino en América Latina, pero ¿qué representa para el adulto la tosferina, doctora? Bueno, como se mencionó anteriormente, la tosferina es una infección ocasionada por una bacteria, la Bordetella pertussis. En niños, pues ya nos mencionaba el doctor la importancia de tenerla presente, tener presente los síntomas, pero tenemos que los adultos también se pueden contagiar. Los adultos van a cursar con un cuadro similar a los niños con tos persistente, más que todo en accesos. Esta tos puede llegar a durar la enfermedad como tal hasta 10 semanas en una persona. En adulto no es un caso de que nos alerte tanto, porque no hay tantas complicaciones en un adulto, en los adolescentes, pero tenemos el problema del adulto mayor. El adulto mayor con un sistema inmune deficiente, entonces acá sí podemos tener gravedad, se nos pueden complicar los síntomas, incluso puede este adulto mayor llegar a desarrollar neumonías. Por eso es tan importante, ¿no? Tenemos grupos muy vulnerables a los cuales proteger nuestros niños y el adulto mayor. Imagino que también, doctora, a cualquier adulto que tenga alguna enfermedad complicada en las vías respiratorias. Eso es muy importante, Dianita. Sí, a cualquier adulto que tenga una enfermedad que comprometa su sistema inmune. Pues nosotros tenemos adultos con diabetes, con hipertensión arterial, con enfermedades autoinmunes, con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, este grupo poblacional pues es de alto riesgo, por así llamarlo. Doctor, y bueno, ¿y cuánto tiempo puede vivir entonces la bacteria de la tosferina fuera del cuerpo humano? Esta bacteria es una bacteria bastante sensible. Realmente el contagio se da en estas gotículas de saliva, en el spray que mencionábamos, que lo mencionamos mucho durante la pandemia, ¿verdad? Al momento de hablar, de toser, de estornudar, pero es muy poco probable que se contagie la persona a través de fomites. Fomites son cualquier objeto de la vida común, dígase peines, teléfonos, etcétera, etcétera, que pueden estar en contacto con una persona con infección. ¿Por qué? Porque la bacteria suele durar muy poco tiempo en el ambiente en estos objetos. Por eso es tan necesario volver a las viejas prácticas que nos enseñó el COVID, limpiar todas las superficies, doctora. Es importante limpiar las superficies, sí, pero es mucho más importante otras medidas para aislarnos. Por ejemplo, en una persona que tiene síntomas, el cubrebocas, ese sí es muy importante, y también aislar al paciente que pues está presentando estos síntomas, ya sea un adulto o ya sea un niño. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y bueno, los adultos que fueron vacunados en su infancia necesitan un refuerzo, de alguna manera ya se encuentran protegidos. No, sí necesitan un refuerzo. Estos refuerzos con el paso del tiempo pues
el refuerzo o esta inmunidad que nos daba la vacuna se va perdiendo. Los refuerzos se van poniendo cada 10 años aproximadamente, y sí es importante que los adultos y principalmente los adultos mayores se pongan su refuerzo. ¿Por qué se debe poner el refuerzo cualquier persona o cualquier adulto? Porque nosotros somos medios de contagio hacia los niños, y principalmente a los niños ya sea lactantes y menores de 6 meses, que son pues el grupo poblacional que se puede complicar más. Claro, y que nos estaba explicando el doctor que podría llegar a ser mortal, ¿no, doctora? Totalmente, eso es de verdad lo peligroso de esta enfermedad, y pues este grupo poblacional es vulnerable debido a que no cuentan con los esquemas de vacunación completos. Doctora, bueno, pues si nos centramos en los adultos, ¿cómo entonces podríamos llegar a hacer un diagnóstico que fuera certero y además acompañarlo de un tratamiento adecuado cuando sabemos que muchas veces podría tenderse a interpretar como un resfriado común? Bueno, en este caso, la tosferina tiene varias fases, ¿verdad? En este caso existe una fase catarral. En este momento pues podríamos decir es un catarrito, un poco de tos que no es muy fuerte, es más secreción nasal, entonces lo vemos simplemente como un resfriado común que puede llegar a durar 2 semanas. El asunto es de que en este momento que estamos en un repunte y que sabemos que hay casos, hay que tratarlo como tal, como una infección. Tendríamos que tratarlo preventivamente, ¿verdad? Sin saber si eso no es, aunque existen pruebas, principalmente los hisopados, que nos pueden dar el diagnóstico de tosferina. Claro, doctora, muy importante, así que por favor tómelo en cuenta porque nosotros podríamos ser cargadores de la bacteria y de alguna manera contagiar a nuestros pequeños si es que no han tenido realmente el esquema de vacunación necesario y establecido para protegerlos. Así que seamos responsables con no solo nuestros pequeños, sino que realmente con toda la población. Principalmente previniendo, ¿verdad, Dianita? Sabemos que tenemos un catarro, un resfriado común, que es muy probable que sea simplemente eso, un resfriado común, pero debido al tiempo en el que nos encontramos, pues es importante que utilicemos tapabocas, pues para no infectar al resto de la población, porque podría llegar a ser tosferina. Sí, muy importante, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando ya de la medicina biomolecular, ¿cuáles podrían entonces decir son los beneficios directos para evitar este tipo de enfermedades, doctora, si realmente mantener nuestro sistema inmune al 100? Eso es muy importante, el saber que nuestro sistema inmune es este sistema que está trabajando por nosotros para resguardar nuestro organismo, y eso lo hace 24/7, ¿verdad? Y mantenerlo en óptimas condiciones es lo ideal. Eso no significa que no nos vayamos a enfermar, que no estemos expuestos, pero sí que nuestro sistema inmune va a actuar para que los síntomas, para que el desarrollo de la enfermedad como tal dure menos tiempo incluso, y los síntomas no sean tan agresivos. El sistema inmune de nuestros niños, el sistema inmune de nuestros adultos. Así que recordemos que en InnoBioPharma pues tenemos conjugados biomoleculares que son específicamente para mejorar la respuesta de nuestro sistema inmune. Tal es el caso de Cevilat, por ejemplo, Dianita, que nos ayuda a mejorar la respuesta de nuestro sistema inmune. Estas 4 moléculas que ya conocemos bien, la vitamina C, la betalaína, el zinc, el magnesio, que todos estos trabajan en conjunto. Sabemos que existe para niños y para adultos, entonces tenemos cubiertos los 2 grupos poblacionales pues importantes. Claro, y bueno, además de Cevilat, doctora, y Cevilat Kids, que es muy importante saber que tenemos cubierto toda la familia, ¿qué otros bioconjugados podríamos utilizar para prevenir esta enfermedad, o si estamos con esta enfermedad de alguna manera que los síntomas no sean tan severos? Exacto, más que todo vamos a ayudar a que nuestro sistema inmune responda mejor, y en este caso pues hablamos del Limtox también, ¿verdad? Porque es este bioconjugado que realmente fortalece el sistema inmune, disminuye estrés oxidativo y disminuye inflamación crónica a nivel celular. Esto nos permite que nuestras células especializadas del sistema inmune pues respondan mucho mejor, mucho más rápido, y pues que nos protejan tal como debería de ser.
Gracias, doctora. Muy importante. Obviamente, si usted tiene más dudas respecto a cómo funciona la medicina biomolecular en nuestro sistema, cuáles son los beneficios, se puede utilizar para toda la familia, qué es la medicina biomolecular, el doctor Jorge Vargas más adelante nos estará ayudando a entender cada uno de estos términos. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y nosotros continuamos con más. Mucho gusto, amigos de los investigadores médicos. Mi nombre es Rosita Ramírez, nutricionista de las clínicas SIM, y hoy quiero platicarles sobre algunos alimentos que pueden ayudarnos a mejorar mientras estamos en proceso de enfermedad viral como la gripe o tos ferina. ¿Sabías que lo que comes puede ayudarte a mejorar mientras tu cuerpo combate un virus como la gripe o tos ferina? Durante estos días, tu cuerpo necesita nutrientes claves para fortalecer el sistema inmunológico, reducir inflamación y mantenerte hidratado. Algunos aliados pueden ser las frutas cítricas como la naranja, mandarina, limón y toronja. Estas son ricas en vitamina C que ayudan a tus defensas y pueden reducir la duración de tus síntomas. Vegetales verdes y coloridos como el brócoli, espinacas, pimientos y zanahoria contienen vitamina A y C y combaten radicales libres para apoyar a la recuperación. Sopas y caldos pueden ayudarte a hidratarte, facilitar la digestión y ayudar a despejar las vías respiratorias. Lácteos bajos en grasa o bebidas vegetales que son fáciles de digerir aportan proteínas y nutrientes esenciales que no irritan la garganta. Ajo y jengibre, conocidos por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, ayudan a tu cuerpo a combatir infecciones. Y no podemos olvidar la importancia de mantenernos hidratados. Agua, infusiones y agua de coco puede reducir la fiebre y la fatiga. Además de estos aliados, existen algunos consejos adicionales que pueden ayudarte a favorecer tu recuperación y fortalecer tu cuerpo de manera natural. Incorpora ciertos alimentos y hábitos en tu día y así apoyarás a tu sistema inmune ayudándote a sentir mejor más rápido. Aquí te compartimos algunos tips. Incluye alimentos ricos en zinc, como frutos secos, semillas y legumbres que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Consume antioxidantes como frutos rojos, té verde y especias como cúrcuma que protegen las células de estrés oxidativo. Mantén comidas ligeras y frecuentes, pequeñas, de 3 a 4 horas, ayudando a mantener la energía y no sobrecargar el sistema digestivo. Evita azúcares y ultraprocesados ya que estos pueden aumentar inflamación y ralentizar tu recuperación. Prioriza alimentos fáciles de digerir como purés, vegetales cocidos y proteínas suaves ya que estos facilitan la absorción de nutrientes. No olvides micronutrientes claves, vitaminas del grupo B y hierro ya que ayudan a mantener la energía y la reparación celular, presentes en alimentos como huevos, pollo, pescado, avena, espinaca y lentejas. Recuerda, una buena alimentación, descanso adecuado y mucha hidratación son tus mejores aliados para recuperarte. Después de estos consejos de salud, Lo que buscan estas biomoléculas es generar esa como modulación, es como modular básicamente esa respuesta inflamatoria muchas veces, mejorar la respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, de esos elementos, los podemos combinar con otros tratamientos farmacológicos convencionales. no se despegue de los investigadores médicos. Hola, yo soy Luis Cacacho, atleta guatemalteco de CrossFit de alto rendimiento. Llevo 10 años practicando esta disciplina y 6 años aproximadamente dedicándome a esto profesionalmente. Como atleta de alto rendimiento me veo expuesto a muchas lesiones a lo largo de mi carrera, por eso gracias a Cetix Gel y su fórmula que me ayuda a aliviar y a desinflamar los músculos, lo recomiendo mucho para todas las personas para que logren recuperarse y regresar a su entreno lo antes posible. Cetix, alivio rápido en el foco del dolor. Continuamos en este subprograma de los investigadores médicos dando la más cordial de las bienvenidas al doctor Jorge Vargas para hablar acerca de la importancia de la medicina biomolecular para esta y otras enfermedades de las cuales hemos estado tratando específicamente en este programa donde empezamos a tocar el tema de la tos ferina por su relevancia y la importancia que tiene en Guatemala y a nivel mundial. Pero antes que nada, doctor, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diana? Contento nuevamente de estar contigo, siempre pues hablando temas interesantes de medicina biomolecular aplicados en la salud. Así es, doctor, pero bueno, para a lo mejor a cada persona que nunca ha escuchado este término, ¿qué entendemos por medicina biomolecular? Muy bien, Diana. La medicina biomolecular no es más que una rama básicamente de la medicina
que lo que busca son dos objetivos, básicamente, ¿sí? Es comprender un poquito más a detalle por qué se produce una enfermedad, comprender qué alteraciones celulares hay y crear propuestas de valor para contrarrestar esas alteraciones. Bueno, y propuestas de valor, porque nos hemos escuchado muchas veces que han extraído elementos de la naturaleza, por ejemplo, la deliciosa remolacha, pero también un brócoli. ¿Cómo se puede convertir entonces en una biomolécula y cuáles son los beneficios para un ser humano? Justamente, Yana, qué buena pregunta. Y es que a partir de elementos naturales como frutas, verduras, tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos están compuestos por diversos, ahí sí que valga la redundancia, componentes químicos, ¿sí? Que en dosis altas o cuando se sacan estas moléculas puntualmente, tienen efectos terapéuticos precisos. Mencionabas a la remolacha. Resulta que de la remolacha pues se extrae una de las biomoléculas que es un polifenol que se llama betalaína, que es la que no solo le permite dar la coloración a la remolacha, sino que también brinda propiedades de protección, antioxidantes y demás. Y resulta que a dosis y a concentraciones altas dan efectos terapéuticos y pueden ayudarnos a hacer parte de tratamientos integrales en enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo. Y justamente, doctora, escuchamos muchas veces personas que dicen, bueno, sí, yo consumo este tipo de alimentos que son muy beneficiosos para nosotros, pero tú has tocado algo muy importante. Son esas moléculas concentradas en dosis que no nos podríamos comer 20 remolachas al día, sino que tenemos una dosis específica que resulta de mucho beneficio para el ser humano, ¿no? Totalmente, Diana. Y es que justamente extraer esas moléculas, potencializar el efecto básicamente y eso llevarlo a un sobre o a una cápsula es lo que nos permite tener también un sentido, orientación científica de poder decir, ok, esta molécula que se extrae de la remolacha, como la betalaína, tiene un efecto y un rol terapéutico en las enfermedades. Y has estado hablando de algo muy importante, tiene un sustento y obviamente hay un sustento científico que ha estado en vanguardia, sobre todo en países en Europa donde lo han estado utilizando mucho en sus terapias y es esta base científica y estamos hablando de lo que hay detrás de cada uno de los bioconjugados que se desarrollan en Innobiofarma. ¿Es así, no? Sí, así es, Diana. Resulta que cada vez la ola creciente del conocer y centrarnos en investigación a desarrollar tratamientos a base de estas biomoléculas cada vez es mucho más fuerte, ¿no? Hoy por hoy la investigación científica se ha tornado mucho a nivel mundial en estudiar más estas moléculas porque ya se vio, ya se evidenció cómo pueden cumplir un rol en distintas condiciones y entonces contribuyen de una manera sorprendente a muchas enfermedades que afectan pues, a la población en general. Bueno, y cuando estamos hablando de los bioconjugados que nacen desde esta casa, debemos mencionar Limtox y Sevilat adultos, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante desde tu punto de vista? Porque sé que te gusta mucho la investigación, además, ver el bienestar en tus pacientes, incluirlos diariamente, sobre todo, no solo para tratar esta enfermedad de la tosferina, sino para muchas otras, como tú ya lo has dicho. Totalmente, Ana. Y es que justamente cuando tenemos ahí sí que la capacidad de poder integrar tratamientos biomoleculares como Limtox, como Sevilat, vemos cómo en muchas enfermedades también el sistema inmune juega un rol importante, ¿sí? Y a veces esa alteración descontrolada de liberar células inflamatorias en el cuerpo, en un tejido en específico o ante un proceso de infección, eso mismo también puede propiciar un daño en el órgano o en el tejido o favorecer incluso a que la enfermedad progrese. Entonces, lo que buscan estas biomoléculas es generar esa como modulación, es como modular básicamente esa respuesta inflamatoria muchas veces, mejorar la respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, de esos elementos, los podemos combinar con otros tratamientos farmacológicos convencionales y brindarle al paciente un mejor efecto, un mejor resultado, una mejor respuesta en general. Entonces, realmente las moléculas que contienen, por ejemplo, Sevilat, que va orientado más a un tema preventivo inmunológicamente, o Limtox, que va más orientado, por ejemplo, a un proceso de infección per se, pero que nos va a actuar también sobre el sistema inmune ya alterado, van a propiciar hacer una sinergia en los tratamientos y permitirle al paciente mejorar, que es lo que estamos buscando con incorporar este tipo de medicina. Y además se puede llevar perfectamente bien con un tratamiento convencional, ¿no? Y bueno, ya sabemos de los múltiples beneficios que podemos observar en los pacientes, pero ¿qué hay de aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base? ¿Y cuáles son los beneficios directos al incluir Flandol, por ejemplo, o Diabenor en estos tratamientos? Perfecto, Ana. Sí, resulta que pacientes con enfermedades crónicas ya de base establecidas, mencionabas, por ejemplo, Flandol, eso justamente pues lo utilizamos como parte del tratamiento de la enfermedad, por ejemplo, de artritis reumatoidea. Vemos cómo el tema de inflamación, que en este caso ocurre particularmente en articulaciones netamente, pero que es una respuesta inflamatoria exagerada, el producto puede venir y
modular esa respuesta. Entonces contribuye notablemente a que la evolución de las molestias que tengan, de los síntomas de dolor, de la progresión de la enfermedad, se vaya reduciendo. En temas de Avenor, por ejemplo, que mencionabas, que es un producto destinado como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, también, ¿verdad? Tiene una acción específica en poder proteger básicamente a las células del páncreas ante una reacción que ocurre en estos pacientes, que es el estrés oxidativo, y eso va a permitir también mantener la integridad de la célula pancreática, que es la que se daña y es la que altera el funcionamiento de la producción, secreción de insulina. Entonces da efectos importantes que de manera conjunta, ¿sí? en pacientes que ya tienen enfermedades de base, con el tratamiento farmacológico le van a dar una mejor respuesta al paciente, que es no permitir a veces evitar polimedicar al paciente o evitar utilizar dosis altas a largo plazo. Entonces eso, la calidad de vida del paciente nos va a mejorar notablemente. Claro, y su estado de ánimo también, ¿no, doctor? Porque muchas veces hemos visto cuando un tratamiento es demasiado largo, implica ser demasiado oneroso y muchas personas no lo pueden continuar debido a estas situaciones. Pero, doctor, ¿de alguna manera se pueden utilizar Flandol, Avenor, Lintos y Cevilac de una manera preventiva? Sí, mira, Diana, realmente lo que hay en torno a las biomoléculas, que es lo que básicamente son la base de todos estos productos, es que sí son moléculas que nos permiten ser muy nobles con el cuerpo, por así decirlo. Entonces podemos tener sí un abordaje integral de una forma más temprana. De hecho, déjame decirte que estas biomoléculas nacieron, ¿verdad? A partir de dar un efecto más a temprana edad o más a temprano tiempo para contrarrestar los efectos de una enfermedad que puede llegarse a presentar o en aquel paciente que tiene mucho factor de riesgo y puede desarrollarlo. Entonces son tratamientos que realmente uno puede incorporar de una manera preventiva hasta cierto punto. Claro que existen tratamientos específicos que se orientan más a algo preventivo y más otros en alguna fase de la enfermedad, pero en principio estas moléculas sí tienen la capacidad de darnos protección a una etapa temprana de la enfermedad. Me refiero incluso cuando la enfermedad no se ha desarrollado como tal. ¿Y qué es lo que nos permite? Que estas biomoléculas pues, no nos van a generar efectos o daños a largo plazo, en pensar en dañar el hígado, dañar riñón, alterar el sistema gastrointestinal, todo lo contrario. Son múltiples los beneficios que estas moléculas otorgan y se pueden integrar de una forma temprana. Perfecto, doctor. Y bueno, un último mensaje. Tenemos pocos minutos para la audiencia para que se acerquen a conocer realmente los beneficios de la medicina biomolecular. No, realmente, Diana, es que básicamente lo que buscamos en toda la población es que se atienda de manera temprana. Realmente nosotros no somos un país preventivo, pero la medicina tiene que tornarse hacia eso. Y para eso justamente pues, se han diseñado también productos, tratamientos de la línea biomolecular que pueden de manera temprana impactar en la salud de una manera positiva y evitar caer en enfermedades o en complicaciones, que es lo que estamos buscando hoy día. Perfecto, doctor. Muchas gracias y esperamos que sea de mucha ayuda y que haya tomado nota cada uno de estos temas que hemos abordado y obviamente si viene el segmento que está esperando, las preguntas y respuestas. Hola, yo soy Luis Cacacho, atleta guatemalteco de CrossFit de alto rendimiento. Llevo 10 años practicando esta disciplina y 6 años aproximadamente dedicándome a esto profesionalmente. Como atleta de alto rendimiento me veo expuesto a muchas lesiones a lo largo de mi carrera, por eso gracias a Cetix Gel y su fórmula que me ayuda a aliviar y a desinflamar los músculos, lo recomiendo mucho para todas las personas para que logren recuperarse y regresar a su entreno lo antes posible. Cetix, alivio rápido en el foco del dolor. Y damos paso a responder las preguntas que nos hacen llegar y por supuesto Ender Casasola se da la tarea de contestar cada una de ellas. Gracias, Diana, y efectivamente vamos a dar lectura a las preguntas que nuestros televidentes formulan cada fin de semana y nos las hacen llegar a través de nuestras redes sociales, también al 30 13 35 96. La primera pregunta va dirigida hacia la doctora Gabriela Miranda. Doctora, la pregunta se la formula don Ernesto Ramírez. Dice así: yo soy un adulto mayor. ¿Necesito vacunarme contra la tosferina para proteger a mis nietos? Vamos con la respuesta. Claro que sí, Ernesto. Todos los adultos mayores deberían de vacunarse para protegerse ellos, pero también para proteger a los más chiquitos de casa, porque recordemos que somos vectores para la infección, para el contagio de esta enfermedad. Muy bien, gracias, doctora Miranda, por esa respuesta. Espero hayamos despejado la duda que don Ernesto tenía con relación a la vacunación. Una pregunta más, y esta pregunta está dirigida al doctor Jorge Vargas. Por favor, doctor, mucha atención. Patricia Aguilar le consulta: ¿es cierto que los ataques de tos por tosferina en adultos pueden llegar a causar fracturas de costillas? Vamos con la respuesta.
Excelente pregunta, Patricia. Efectivamente, sí lo pueden llegar a causar. La tos ferina justamente se caracteriza por presentar episodios de tos intensos y abruptos de una manera, a veces de manera muy rápida. Y eso puede desencadenar en algún momento en algún paciente adulto o mayor principalmente, que tiene un poquito más de fragilidad en los huesos, provocarle fracturas a nivel de costilla. Gracias, doctor Vargas, por esa respuesta. Espero que Patricia, nuestra televidente, haya quedado pues resuelta con esta pregunta. Continuamos con las preguntas y en este momento le pregunto a la doctora Gabriela Miranda, por favor, doctora. María López le consulta. Me vacunaron de niña. ¿Aún así puedo volver a tener tos ferina siendo adulta? Vamos con su respuesta. Claro que sí, María, mucho gusto. Sí puedes volver a tener tos ferina porque la inmunidad con el paso del tiempo se va perdiendo. Los síntomas serán menores, pero puedes llegar a tenerlo. Así que lo mejor es volverse a vacunar. Muy bien, gracias, doctora Miranda, por esta respuesta. Yo quiero aprovechar antes de nuestra siguiente pregunta a recordarle que nos puede buscar en nuestras redes sociales como @Farmalat y también buscarnos en el programa Los Investigadores Médicos, pero en nuestro canal de YouTube para que pueda ver este y todos los programas previos a este mismo. Nos encuentra como Los Investigadores Médicos Guatevisión, así de sencillo. Pueden suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones. Ahora sí, voy con la pregunta que nos hace llegar Claudia Morales. Esta pregunta está dirigida al doctor Jorge Vargas. Dice así, doctor: ¿qué beneficios puedo obtener para mi salud si tomo Sevilat todos los días? Vamos ahora con la respuesta. Muy buena pregunta, Claudia. Sevilat es un producto que tiene vitamina C, zinc, magnesio y betalaína, que en sinergia esos 4 componentes van a favorecer a proteger nuestro sistema inmune, a protegernos contra infecciones o incluso en alguna infección respiratoria, nos puede ayudar a cortar las secuelas y los síntomas justamente. Entonces es un producto que podemos utilizar en niños, adultos y que va a ser efectivo para contrarrestar esas enfermedades. Excelente respuesta, doctor Vargas. Quiero agradecerle a usted, doctor Vargas, a usted, doctora Miranda, por responder las preguntas que nuestro público nos hace llegar cada fin de semana, pero principalmente a cada uno de ustedes que enciende su televisor y consulta el programa Los Investigadores Médicos para tener educación en salud y en prevención. Continuamos con más de Los Investigadores Médicos. Recuerda que es muy importante estar atentos a los síntomas que podrían indicar un problema respiratorio y en caso de duda consultar con un médico. Algunos síntomas comunes incluyen la tos persistente que no desaparece, esa tos con sangre, dificultad para respirar, sibilancias o dolor en el pecho al inhalar o exhalar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Corporación Farmalat cuenta con nueva planta productiva. En días recientes, nuestra planta número 2, ubicada en el kilómetro 27.5 de carretera a El Salvador, fue certificada con el informe 32, que otorga la Organización Mundial de la Salud, que garantiza las buenas prácticas de manufactura. Certificación que nos permite iniciar operaciones de forma inmediata, cumpliendo así con la demanda en salud en toda la región, manufacturando productos de la más alta calidad al servicio de la población. Planta Farmalat, carretera a El Salvador, cuenta con 10.400 metros cuadrados, que nos convierten en uno de los laboratorios más grandes y modernos de Latinoamérica, poniéndonos a la vanguardia en el desarrollo, producción y comercialización de productos en sus diversas formas farmacéuticas. No cabe duda que la visión de nuestro fundador, licenciado Héctor Paredes, sigue latente en la cultura Farmalat. La innovación y la expansión ponen de manifiesto el compromiso de continuar con su legado, de ofrecer productos diferenciados con el liderazgo de calidad que caracterizan a Corporación Farmalat. Lo que hace 3 años era un sueño, hoy es una realidad. Gracias a un equipo multidisciplinario que con tesón y enfoque trabajaron día a día para cumplir con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud en busca de la certificación del Informe 32. Y que gracias a ello nos permite tener ahora 2 plantas productivas al servicio de la población en todo Centroamérica, quienes confían en nuestras marcas.
Por eso hoy agradecemos a todos nuestros colaboradores, a nuestros médicos amigos, clientes, socios comerciales, pacientes y público en general que con su preferencia nos honran y nos hacen parte de su tratamiento, acompañándolos en el proceso en busca de salud. Hoy más que nunca, estamos convencidos que, para alcanzar el éxito, se necesita imaginación y tiempo extra. Lo demás vendrá por compensación. Corporación Farmalat. Liderazgo de calidad.